Uno de los fundamentos de los regímenes democráticos y por tanto de nuestro sistema político es la separación de los poderes públicos. La teoría de la separación de poderes fue común en muchos pensadores del siglo XVIII durante la Ilustración. Destacan por ejemplo John Locke, pero sobre todo el barón de Montesquieu. Ambos proponían un sistema político que evitara el abuso y la concentración de poder, algo común en esos años en Europa, sobre todo cuando pensamos en las monarquías absolutistas. Te invito a quedarte en este video para que descubras cómo estos principios del siglo XVIII de la Ilustración se aplican a nuestro sistema político. Comencemos. El objetivo de esta clase es reconocer cómo nuestra constitución política organiza el Estado en diferentes funciones y órganos con atribuciones específicas y complementarias. Para ello, dividiremos la clase en dos temas. En primer lugar, la función ejecutiva y en segundo lugar, la función legislativa. En el siguiente video, en cambio, veremos el último poder del Estado, el Poder Judicial. La función ejecutiva, en primer lugar, está liderada por el Presidente de la República, quien tiene la función de planificar y coordinar todas las políticas superiores del Estado, considerando criterios como la eficacia y la equidad y, por supuesto, los principios democráticos que rigen a nuestra nación. Además, otra función importante del Presidente de la República es su capacidad para hacer leyes, las cuales, en todo caso, deben ser estudiadas, aprobadas o rechazadas por el Congreso. ¿Cuánto tiempo dura en el poder el Presidente de la República? Según nuestra Constitución, en su artículo 25, el Presidente de la República dura en su cargo 4 años, sin la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata. ¿Cuáles son los requisitos para ser Presidente de la República? En primer lugar, poseer la nacionalidad chilena, de acuerdo al número 1 y 2 del artículo 10 de nuestra Constitución, tener cumplidos los 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿De qué manera se elige al presidente de nuestro país? A través de votación directa, es decir, de elecciones periódicas, y por mayoría absoluta, es decir, sacando el 50% de los votos más uno. En el caso de presentarse más de 2 candidatos a la elección y ninguno de ellos alcanza la mayoría absoluta, se procederá a ejecutar una segunda vuelta, en la cual el ganador lo hará solamente por mayoría simple, es decir, quien saque más votos. ¿En qué casos el presidente es subrogado o reemplazado en sus funciones? En primer lugar, por algún impedimento físico o mental. En ese caso, es reemplazado por el vicepresidente de la República, en nuestro caso, el ministro del Interior. En el caso en que el ministro del Interior tampoco estuviera capacitado para tomar el cargo presidencial, lo tomaría, respectivamente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Corte Suprema, en ese orden. El presidente también es subrogado en el caso en que temporalmente se encuentre fuera del país por motivos diplomáticos. En ese caso es subrogado por el ministro del Interior. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del presidente de la República? En primer lugar, nombrar y remover a los funcionarios de su exclusiva confianza, tales como los ministros, los intendentes o los gobernadores. En segundo lugar, nombrar o remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y además al general director de Carabineros. En tercer lugar, nombrar, con el acuerdo del Senado, al Contralor General de la República, al presidente del Banco Central y a los jueces de la Corte Suprema. En cuarto lugar, conducir las relaciones exteriores, lo que implica llevar a cabo negociaciones, concluir, firmar y ratificar tratados que estime conveniente para los intereses de la nación, los que, en todo caso, deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso. En quinto lugar, el presidente también tiene la atribución de otorgar indultos. Toda persona que se encuentre condenada tendrá la posibilidad de pedirle al presidente de la República la gracia del indulto, siempre y cuando no haya sido condenado por conductas o actos terroristas. El indulto puede consistir en la remisión, conmutación o reducción de la pena, pero el indultado continúa con su carácter de condenado para efectos de reincidencia o nuevo delinquimiento.
Una sexta atribución propia del presidente de la República es la posibilidad de declarar estados de excepción constitucional, los cuales, de acuerdo a nuestra Constitución, son 4. Estado de asamblea en caso de guerra exterior, estado de sitio en caso de guerra interior o grave conmoción interna, estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público o peligro para la seguridad de la nación, y el último estado de excepción constitucional sería el estado de catástrofe en caso de calamidad pública. Esto puede ser terremotos, en caso de tsunamis, en caso de tornados, de inundaciones. Finalmente, la última atribución que veremos del presidente de la República es su posibilidad de convocar plebiscitos. En los casos en que la Constitución lo establece, los plebiscitos se convocan en materia de reforma constitucional, y siempre y cuando haya un desacuerdo entre el presidente de la República y el Senado sobre una reforma constitucional en particular. Ahora pasaremos a ver el segundo poder del Estado. Vimos el poder ejecutivo y ahora veremos el poder legislativo. Es el Congreso Nacional quien conforma el poder legislativo en nuestro país y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. La principal función del poder legislativo es proponer, aprobar o rechazar proyectos de ley. Ahora veremos por separado la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Cuál es la composición del Congreso Nacional? En primer lugar, como mencionamos anteriormente, está la Cámara de Diputados. Esta está integrada por 155 miembros, los cuales son elegidos a través de votación directa de acuerdo a sus respectivos distritos electorales. Esta Cámara se renueva cada 4 años y sus miembros pueden ser reelegidos de manera indefinida. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado en nuestro país? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido los 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o su equivalente, y finalmente tener residencia de al menos 2 años en el distrito electoral por el cual es elegido. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados? En primer lugar, fiscalizar los actos del gobierno, del Poder Ejecutivo. Para ello, pueden adoptar acuerdos o sugerir observaciones al presidente o a sus ministros. Pueden citar también a un ministro de Estado a la Cámara de Diputados a rendir cuentas sobre sus actos. Y finalmente, pueden crear comisiones especiales investigadoras de los actos del gobierno. Y una segunda atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es la posibilidad de declarar o no anular las acusaciones constitucionales que se formulen contra alguna autoridad del Estado. El motivo de esta acusación es claro: comprometer gravemente al país o infringir la Constitución. Esta acusación debe realizarla entre 10 y 20 diputados y pueden ser llamados a declarar al presidente, sus ministros, los intendentes, los gobernadores, los comandantes y toda autoridad dependiente, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo. Ahora, y luego de haber visto la Cámara de Diputados, veremos el Senado. Este organismo está compuesto por 43 personas, las cuales duran en el cargo 8 años. Sin embargo, se van renovando alternadamente cada 4. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador en nuestro país? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido los 35 años de edad y finalmente haber cursado la enseñanza media o su equivalente. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? En primer lugar, conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable contra algún miembro del Poder Ejecutivo. El Senado actuará como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de la falta, infracción o delito que se le acusa. En segundo lugar, el Senado decidirá y admitirá cualquier acción judicial que se entable contra algún miembro o ministro de Estado. Otra atribución es la capacidad de otorgar la rehabilitación de la ciudadanía a quien haya sido condenado por pena aflictiva. También tienen la potestad de declarar la inhabilidad del presidente de la República en caso de algún impedimento físico o mental que le impida el ejercicio de su cargo. Asimismo, es el Senado el encargado de otorgar el permiso al presidente de la República para que pueda salir del país. Finalmente, la última atribución del Senado que les comentaré
Es la potestad del Senado de dar dictamen o consejo al presidente en el caso de que éste lo solicite. Espero que con este video haya quedado más claro las principales características del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tales como la duración en el cargo, los requisitos para acceder a esos cargos y sus principales atribuciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Nada de que me calme, nada de que me calme.